Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este martes, estar aquí con ustedes. ¿Qué tal empezó su semana el día de ayer? Espero que Dios los haya bendecido grande y maravillosamente y que este martes continuemos tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, permitiéndonos guiar por su voluntad, por su hermosa, por su bendita palabra, recibiendo de su favor, de su bendición, pero sobre todo disfrutando de su presencia y de su hermoso, maravilloso y bendito amor, porque Dios nos ama grande y maravillosamente. Nos considera su especial tesoro. Somos su pueblo, somos sus hijos, por eso nos protege, nos guía, nos ampara, nos fortalece, nos libra de todo mal, nos consuela, nos da y nos brinda de su amor, gracia, misericordia y bondad y hasta nos consiente nuestro Padre Celestial. Y este martes vamos a continuar, ¿sí?, con los capítulos 21, 22, 23 y 24 del profeta Jeremías, en donde vamos a leer una exhortación directa y juicio, ¿sí?, contra los líderes de Israel, los cuales propiciaron que el pueblo, ¿sí?, cayera en pecado. Los hicieron prevaricar, ¿sí?, la prevaricación de los líderes, un tema muy importante, ¿sí?, que debemos de tener en cuenta hoy en día y siempre, especialmente si Dios nos da la bendición de compartir su palabra, ¿sí?, de encabezar alguna tarea y alguna labor, ¿sí?, en nuestra congregación o de manera particular y especialmente también en nuestros hogares, porque recuerden que en nuestros hogares, ¿sí?, papá, mamá, ¿sí?, esposo, esposa, ¿sí?, somos, ¿sí?, los responsables de guiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos por el camino correcto, que es el camino que marca e ilumina nuestro Padre Celestial. Pero antes de comenzar, como cada día, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, quien nos muestre las enseñanzas plasmadas y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y dice el capítulo número 21 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Palquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra con nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están afuera de la muralla y os tienen sitiados, y los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. E heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre de la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, y no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia ha sido entregada, y la quemará a fuego. Y la casa del rey de Judá dirás: oí palabra de Jehová. Casa de David, así dijo Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y no se encienda, y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí, yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová, los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré
conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Vamos con el capítulo número 22. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá, y hable allí estas palabras y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entras por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepárate contra ti, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y contarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué así hizo Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os escondid, no lloréis al muerto, ni de él condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa preciosa y salas rosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermeñón. ¿Reinarás porque te rodea de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y embasanda tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus posteridades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados a él y su generación, y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de tu vida.
porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Capítulo número 23. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será vicioso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había echado, y habitará en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la casa de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas por ellos, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Sé ocultar alguno, dice Jehová, en escondrijos y yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel que infuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho,
He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa, así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habla Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, ¿por qué dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová? Por tanto, he aquí que yo os echaré en el olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Capítulo número 24. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por reflán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Sí, una exhortación muy fuerte la que contienen, ¿sí?, todos los profetas en general, ¿verdad? Pero es la forma en la que Dios nos explica a cada uno de nosotros qué es lo que no debemos de hacer. Nuevamente, sí, aunque lo he mencionado muchas veces, ¿verdad? Nuevamente les comparto. Las exhortaciones que contiene la palabra no están plasmadas ahí, ¿sí?, con la idea, ni con el motivo, ni la intención de que nosotros nos convirtamos, ¿sí?, en mini jueces del pueblo de Israel, ¿sí?, en mini juzgadores, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de la desobediencia, de la prevaricación, de la insensatez, de la idolatría, de la injusticia, de la maldad que había en el corazón del pueblo de Israel. Esa maldad que provocó el apartarse de Dios, ¿sí? La intención de la palabra de Dios de plasmar, de que Dios reveló todo esto a los profetas y les ordenó plasmarlo, como todos los otros libros de las Sagradas Escrituras, es para que nosotros meditemos, ¿sí?, en cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias, cuál es el efecto de apartarnos de nuestro Padre Celestial, de soltar de la mano a Dios, de seguir nuestro propio sendero, de confiar en nuestra propia prudencia, de confiar en nuestra propia voluntad. La desobediencia detona una serie de consecuencias a nuestro alrededor, que para muestra bastan más de 12 profetas, ¿verdad? ¿Sí? Para muestra
solo démosle una lectura a la palabra. Eso es lo que detona la desobediencia. El pueblo de Israel, ¿sí?, desobedeció y se apartó de Dios. Eso lo llevó a la idolatría, a la injusticia, al derramamiento de sangre inocente, a la prevaricación, a los pecados más graves que cometieron, al adulterio, la fornicación, la prostitución, el abuso, ¿sí?, muchas cosas más. Entonces es lo que nosotros debemos analizar, a dónde nos lleva la desobediencia, qué es lo que genera en nuestra vida la desobediencia. El apartarnos de Dios, el no leer su palabra, el no hacer oración, el no congregarnos, ¿sí?, el creer que nos las sabemos todas, ¿sí? Y peor aún, que cuando conocemos ya de Dios, ¿sí?, actuar como si no lo conociéramos. Aquí comenzamos, ¿sí? ¿Sí? El rey Sedequías envía a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora de nosotros, ¿sí?, con Jehová. Y Dios les responde, ¿sí?, que a causa de toda su desobediencia, de todas las prácticas, de todas las acciones, la injusticia y la maldad con la que había predominado, con la que se había dirigido el reino, iban a ser sometidos por Nabucodonosor y por los caldeos, ¿sí? Pero también el Padre, en su infinita misericordia, les dice, ¿sí?, desciende a la casa del rey de Judá y habla y esta palabra, ¿sí? Haced juicio y justicia, libra al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Corrige tus errores, ¿sí?, y yo te libraré de la maldad. Corrijamos nuestros errores y Dios nos librará de las consecuencias. No solo nos perdonará, Dios nos va a librar de todas aquellas consecuencias que generen nuestra desobediencia, ¿sí? Dios va a permitir que corrijamos el camino, que retomemos el camino correcto y que las cosas marchen bien en nuestras vidas, ¿sí? Es un error que nos las pasemos pensando que, pues sí, me va a castigar Dios. Y pareciera, ¿sí?, que nos ajustamos al castigo. Pareciera que aceptamos la consecuencia, cuando no sabemos cuánto mal puede provocar una consecuencia grave en nuestras vidas. Cuánto mal puede provocar un corazón insensible e insensato delante de Dios. No se trata de que nosotros aceptemos, ¿sí?, que Dios nos puede castigar. Dios no castiga, Dios corrige primero que nada, ¿sí? Dios permite las consecuencias de nuestros propios actos para que reflexionemos, ¿sí? Dios no es un Dios malvado que busque hacernos daño, que esté maquilando todo el tiempo cómo hacernos sufrir. No, Dios todo el tiempo está pendiente de nuestra vida, ¿sí?, de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestro sentir, de nuestro pensar, para que nosotros continuemos en el camino correcto, en donde nuestra alma no se irá al Seol por error nuestro, donde nuestra alma se salvará y disfrutará de la salvación por la eternidad en el santo reino de los cielos. Pero a veces que no queremos en otros, es un tema que nosotros no queremos entender. Buscamos a Dios, ¿sí?, para que el Padre resuelva nuestros problemas, nuestras dificultades, ¿sí? ¿Y por qué digo que no queremos entender? Porque es un tema que sí conocemos. ¿Qué pasa cuando fallece un familiar, un amigo, un ser querido o alguien conocido a nuestro alrededor? ¿Cuál es la primera palabra que viene a nuestra mente? La primera frase, el primer enunciado: que en paz descanse. El segundo: que Dios lo reciba en su santa gloria. Los acompañamos en el sepelio para pedir a Dios, ¿sí?, que reciba su alma. ¿Por qué entendemos y por qué reconocemos que hay una salvación, ¿sí?, en el momento que estamos delante de un féretro, de un ataúd, cuando un ser querido, familiar o amigo conocido, está ahí, ya en el sueño eterno?
¿Y por qué no reconocemos la salvación en vida? ¿Por qué esperar a que la persona muera para ir a pedir por su alma? ¿Por qué no le hablamos a las personas de su alma cuando todavía respiramos y estamos vivos? No, todavía podemos hacer algo. ¿Sí? Porque si conocemos de Dios y sabemos de su amor, gracia y misericordia, ¿sí? Nos conformamos con, yo sé que Dios me va a castigar. No nos conformemos porque para empezar les vuelvo a repetir, Dios no castiga, Dios corrige. No puede ser que la maldad, que la desobediencia, que la insensatez, que el rechazo que hay en nuestro corazón sea más fuerte que nuestro deseo de pasar una eternidad delante de la presencia de Dios. Dios nos habla continuamente, especialmente en el Nuevo Testamento, de lo maravilloso que es la salvación. Pero nosotros debemos de entenderlo aquí y también acá, pero más aquí en el corazón. Desearlo con todas nuestras fuerzas. Dios los exhorta al rey y a su comitiva a que corrijan sus faltas. Porque no solo es la idolatría. Aquí el tema no solo es contra Baal, contra Cera, contra Moloch, contra Astarot. ¿Sí? Es lo que desarrolla en nuestras mentes y en nuestros corazones la desobediencia, ¿sí? Iniquidad, injusticia, ¿sí? Opresión, engaño, robo, abuso. Eso es lo que genera la desobediencia. Dios no nada más hacía énfasis. ¿Sí? El motivo de Dios no nada más era contra un pedazo de madera al que le habían puesto de nombre Baal, sino la maldad que había en su corazón del pueblo. Un corazón limpio, ¿sí? Es el que nos quiere dar a Dios. Pero para que Dios pueda llevar a cabo esa acción tenemos nosotros que entregarle nuestra voluntad y nuestra vida, mostrarle respeto, amor, entrega, compromiso, responsabilidad, empeño delante de su majestad. Dios arremete en estos capítulos contra los profetas, contra los líderes que no apacentaron a sus ovejas, que no los guiaron por el camino correcto, que profetizaban mentira, ¿sí? Que les daban por su lado, como se dice coloquialmente, ¿sí? Que suavizaban y aderezaban el pecado, la falta, y que los dirigían hacia Baal, ¿sí? Que los inducían a la falta. Esto con apoyo, por supuesto, ¿sí? De los reyes, de los superiores, ¿sí? O que dirigían al pueblo también a su conveniencia. Los sacerdotes, los profetas de estos tiempos cometieron el más grande error, ¿sí? Porque ellos conocían de Dios y profetizaban en el nombre de Dios. Así dice Jehová, no va a haber guerra, va a haber paz. ¿Sí? Utilizaban el nombre del Padre. Otro mensaje que Dios da en este capítulo, en estos capítulos, perdón, ¿sí? Cuando le dice al pueblo que los enviará, una parte los enviará con los caldeos, y que ahí, ¿sí? Se rindan, ¿sí? Se entreguen y se unan a los caldeos. ¿Qué nos quiere decir ahí el Padre? Que el mismo pueblo de Judá traicione a Judá y se una al equipo de los caldeos. Esta referencia no hace, ¿sí? No nos indica una traición de pasarse al ejército enemigo para salvar nuestra vida. Significa reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Si ya cometimos el error, si ya Dios por amor permitió la consecuencia, ¿sí? El siguiente paso es aceptar nuestra falta, aceptar el error. Sin justificaciones, sin pretextos, Dios nos observa. Dios nos ha observado desde que nos colocó en el vientre de nuestra madre y de mucho antes nos preparó para estar ahí. Dios no nos comenzó a observar,
¿sí? Cuando nacimos, cuando salimos del vientre de nuestra madre. Dios no nos comenzó a observar cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ni cuando nos bautizamos ya de adulto, cuando fuimos por primera vez a la iglesia, no. Dios nos observa, ¿sí? Desde que nos creó y nos colocó en el vientre de nuestra madre. Cada paso, cada respiro, cada parpadeo, ahí ha estado el ojo de Dios observándonos, con amor, por supuesto. Sí. Dios sabe las faltas que hemos cometido, los errores, los pecados en los que hemos caído. ¿Sí? Si ya los cometimos y ya Dios permitió una consecuencia para corregir nuestro camino, aceptemos nuestros errores. Porque es muy común que querramos justificar delante de Dios nuestras faltas. No, Señor, mira, yo hice esto por el otro, yo agredí porque Él me agredió primero, yo falté porque me faltaron acá, yo... Bla, 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 bla. Dos palabras. Perdóname, Señor. Nada más. Reconozco mi falta. Perdóname, Padre Celestial. Nada más. Y reconozcámosla de corazón. No saben qué maravilloso es pronunciar esas palabras delante de Dios. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de pronunciarlas. Sí. Y de verdad, con el tiempo, sí, es lo mejor que Dios me ha permitido hacer en mi vida. Y de allí para acá, Dios me restituyó, me vivificó, me destruyó, pero también me reconstruyó. ¿Sí? Me metió al fuego, ¿sí? Para fortalecerme. Me sometió a procesos, ¿sí? Me hizo caminar por el desierto, por el valle de sombra de muerte y por la tormenta. ¿Sí? Días muy alegres, otros muy tristes, días de desesperación y angustia, pero otros de mucha esperanza y confianza. Hasta que por fin, aunque sé que Dios va a seguir trabajando en mí el resto de mi existir y después por la eternidad, ¿sí? Pero hoy en día puedo decir gracias, Padre Celestial. ¿Sí? Excelente trabajo, por cierto, Señor. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? Es lo que le pide al pueblo. Ríndete. Súmate a los caldeos. Así, súmate a los caldeos haciendo referencia, reconoce tus faltas. Reconoce que mereces la consecuencia. Es difícil, yo lo sé, soy testigo de ello, pero es lo mejor que podemos hacer y eso es lo que detona la misericordia y las bendiciones futuras de Dios. Aquí el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, Jerusalén, a los reyes, ¿sí? Es exhortarlos nuevamente y es exhortarnos a nosotros a mantenernos en el camino correcto, ya que si faltamos, ¿sí? Lo reconozcamos delante de Dios. Y a todos aquellos, ¿sí? Que Dios nos ha dado la bendición y el favor de poder compartir su palabra, ¿sí? O de llegar a ser pastores, de llegar a ser líderes, ¿sí? Dentro, ¿sí? Del proyecto de Dios, asumamos esa labor con responsabilidad y que esa labor sea única y exclusivamente para obedecer y honrar y engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial. No para beneficio propio, ni tampoco para beneficio de un grupo de hombres, de una organización, de una denominación, ¿sí? O de un sector de religión o cristianismo, sino solo y únicamente para Dios. ¿Sí? Asumamos la responsabilidad correcta y no seamos parte, ¿sí? De todo aquello que desvía al pueblo de Dios. Apacentemos a sus ovejas con amor, gracia y misericordia, sin interés alguno más que de ser luz, ¿sí? Esa luz enviada por nuestro Padre Celestial
para ser los conductos, sí, que Dios ocupe para transmitir su hermosa y bendita palabra. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido. Me dio mucho gusto estar esta mañana con ustedes aquí este martes. Nos vemos mañana miércoles para continuar con esta semana número 33 de lectura devocional, compartiendo el más grande tesoro que tenemos en la humanidad, que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones. Un fuerte abrazo. Feliz martes.